Olá a todos, amigos do Latinoamérica Horn. Estamos aqui com mais uma live para vocês, ou uma charla, dessa vez com o nosso amigo, o professor Christian Morabito. É um prazer para nós, sempre já tivemos o Christian aqui, falamos sobre vários temas, e hoje vamos falar sobre o bocal, sobre exercícios com a surdina de Boucher, né, que é um exercício que ele desenvolveu muito bem e está aqui hoje para falar para a gente um pouco disso. E gostaria de começar também agradecendo a equipe Latinoamérica Horn, César Almada, Jorge Montoya, Nadab Tomás, que é quem idealizou esse projeto junto comigo, Gleice Viana e Gabriela Ibarra. Muito obrigado. Vocês estão sempre ali trabalhando para que isso aconteça e nós vamos bem mais longe do que imaginamos, tenho certeza disso. Bem, então nós estamos com o professor Christian Morabito, esse trompista argentino, que é quase um trompista brasileiro também. E o Jorge, você gostaria de fazer alguma apresentação do professor Morabito, já que invitamos ele? Sí, buenas tardes, amigos. Buenas tardes. Hoy recibimos al maestro Christian Morabito, corno grave de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y, como todos sabemos, integrante de Valle de Fonos. Hoy Christian nos estará hablando acerca de estudiar con la boquilla, con la surdina Boucher, y también de la filosofía del estudio, ¿no? de la forma que él está descubriendo cómo estudiar cantando, tocando luego la boquilla y después al último en el corno, ¿no? Christian, bienvenido a Latinoamérica Horn. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, es un placer para mí siempre estar compartiendo con ustedes los conocimientos y las enseñanzas del maestro Jacobs, al cual sigo siempre en mi estudio y en mis enseñanzas, en mis clases. Bueno, me gustaría empezar hablando, si están todos de acuerdo, con respecto al trabajo de boquilla que tan importante es para todos nosotros. ¿Quieren hacerme alguna pregunta respecto a esto, Israel? En mi caso, yo te haría una pregunta, Cristian. Sí. Porque vas a empezar a hablar de embocadura. Entonces, aprovecho la pregunta casi segura que cualquiera hace. ¿Piensas que hay que formar una embocadura o esperar a que se forme naturalmente según cada conformación de faz o de rostro? Esa. Perfecta la pregunta, muy interesante. ¿La respondo ahora directamente? Pienso que sí, así Sí, vamos. Bueno, de acuerdo, yo primero que nada yo soy un estudiante y siempre me voy a considerar un estudiante. Yo no me considero un profesor, yo me considero una persona que trata de pasar, solamente pasar lo que leí, lo que aprendí, lo que estudié, lo que traduje, lo que subtitulé, que me pareció súper interesante y muy práctico para otras personas, ¿no? Yo creo que hay mucho enfoque, demasiado enfoque, desde mi punto de vista, en la cuestión de la embocadura. Porque nos comparan muchas veces con deportistas, ¿no? Y nos dicen que tenemos que fortalecer, entre comillas, todo lo que sea embocadura, ¿no? Y la embocadura está formada obviamente por un par de labios, superior e inferior, pero hay un tema muy sensible, que los labios no son músculos, como un bíceps, o como un tríceps, o como un gemelo, ¿no? Que si me piden a mí poner firme el bíceps, yo solamente hago un movimiento y se pone firme el bíceps, pero si yo quiero poner firme los labios, no puedo, ¿no? Lo que se pone firme, si yo pongo firme mis labios, hago así.
Entonces lo único que se pone firme de los labios es la comisura, o sea, el dibujo del borde del labio, de los dos labios. Si yo hago así, se pone duro, pero esto, que es carne, tejido muscular y demás, no se pone duro, como un músculo, como un bíceps, ¿no? Entonces, yo creo que es muchísimo mejor permitir, esta es mi opinión de acuerdo a lo que he leído, lo que he estudiado, es la embocadura, digamos, hay una frase de Jacobs que es muy buena que dice, no estudiar embocadura para tocar música, sino tocar música y que la embocadura se forme sola de acuerdo a ese tipo de música que tenemos que tocar, ¿no? Entonces, como vuelvo a repetir, no podemos fortalecer los labios como si fuera un músculo, un bíceps, un abdominal. Tenemos que trabajar de acuerdo a lo que nos pide la parte que tenemos adelante, la música que tenemos adelante. Por eso, el enfoque del trabajo que hacemos nosotros no está enfocado directamente en el corno o en la boquilla, está enfocado en nuestro cerebro, ¿no? Trabajar siempre desde la claridad mental, la simpleza, trabajar con la naturaleza, ¿no? Y con el producto final, porque el ser humano trabaja con el producto final, como decía Jacob, si quiero agarrar la taza y tomar un trago de té, tomo un trago de té, dejo la taza, pero no estoy pensando en cómo lo voy a hacer o en cómo lo hice, ¿no? Solamente es enfocarse en un producto final y realizarlo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, desde el tema mental del enfoque de Jacobs, es muy interesante el trabajo de boquilla porque obviamente no es lo mismo tocar la boquilla sola o tocar con el aro visualizador entre comillas, porque visualizador es una palabra que no está muy bien empleada, pero trae muchísimos beneficios trabajar con la boquilla sola, ¿sí? El free bassing, lo que se llama free bassing, o sea, hacer con los labios solos, Jacobs opinaba que no deberíamos hacerlo sin la boquilla porque es un trabajo excesivo muscular, ¿sí? Con lo cual estoy de acuerdo porque yo si hay algo que hice fue probar todo lo que leí o probar todo lo que escuché en mi experiencia propia personal, ¿no? Y ver qué pasaba. Entonces opino como él que es demasiado esfuerzo muscular trabajar sin ningún tipo de aro apoyado en los labios. Porque en definitiva si yo hago... Cuando yo toco no pongo la boca así. La boca se pone diferente de acuerdo a dónde apoyo mis labios en la boquilla, ¿no? Pero básicamente, aparte de todo esto, aparte de la cuestión muscular y de tejido y de ubicación también, ¿no? Porque no existe la embocadura perfecta. Mucha gente habla de la embocadura perfecta y hay mucha gente que toca acá y toca súper bien. Un trompetista de Berlín, millones de ejemplos, ¿no? Entonces, no importa lo que suene en la campana, decía Jacobs, decía que teníamos dos campanas. Una campana en la mano, nosotros trompistas en la mano, o trombonista ahí adelante, o el trompetista también, esa campana por un lado, y una campana mental, una campana en mi cerebro. Decía, la que menos importa es la campana que tenemos en la mano. ¿Con eso qué quería decir? Que el mensaje que yo quiero enviar es lo más importante. Como dice Michael Gross en su entrevista, desde que nos metemos en el negocio de la música, traducido literalmente, nos convertimos en comunicadores. Comunicadores de un mensaje con sonido para alguien más. Como yo estoy hablando con ustedes en este momento y ustedes me están escuchando. Yo estoy usando mis nervios motores y ustedes están escuchándome desde sus nervios sensoriales. Es exactamente lo que pasa cuando yo toco frente al público. Yo estoy usando mis nervios motores y el público recibe. Yo estoy impartiendo información y la audiencia o el público recibe esa información.
Por eso lo más importante de todo es tener un buen mensaje en la cabeza. Por otro lado, no importa, muchas veces nos preocupamos de cómo sentimos, de cómo se siente tocar el corno. Si se siente lindo, si se siente cómodo, si se siente incómodo. Eso hay que dejarlo a un costado. Eso no importa. Y otra cosa que no importa es lo que suena donde yo estoy sentado. No importa lo que suena, lo que suena donde yo estoy tocando. Lo que importa realmente es lo que quiero que el público escuche a 20 o 30 metros. ¿Sí? Entonces, este trabajo es fundamental para el uso de la imaginación, ¿no? Para crear ese mensaje mental en mi cerebro todo el tiempo, crearlo, construirlo, hacer un molde del mensaje que quiero enviar y enviarlo y listo, ese es el producto final que necesitamos. Voy a dar un ejemplo con este aparatito que es la sordina Boucher, ¿no? Que esta se le saca la campanita, se le saca la campana, entonces justito queda el agujerito donde entra la boquilla perfecto, ¿sí? Entonces, sin haber tocado nada en todo el día, pues yo hoy no me puse a estudiar a la mañana, ni mucho menos, tomo la sordina, ¿cómo puedo hacer eso yo si este aparelho, como fa la voce, no tiene llaves, no tiene bombas, no tiene varas, no tiene nada? Es una extensión solamente para mejorar un poquito el sonido de la boquilla sola del corno, que no es muy lindo. Cuando lo pongo aquí, me da un estímulo sonoro mejor. ¿No? Entonces, básicamente, ¿qué estoy haciendo yo con esto? Estoy cantando en mi cerebro un mensaje a través del uso del recuerdo. Porque yo toco una melodía fácil porque la recuerdo. ¿Quién no conoce el Parabéns para Você o el Feliz Cumpleaños desde que éramos así, e inclusive cuando estábamos dentro de la panza de nuestras madres? Entonces, es un mensaje que nosotros tenemos súper claro en la cabeza. Jacob siempre recomendaba hacer estos ejercicios en un registro medio y grave, nunca en el agudo, porque en el agudo está el factor muy importante que es la presión de aire, que nos puede jugar una mala pasada. Entonces, lo que nosotros queremos hacer con este tipo de ejercicios es conseguir bajar esa presión. O sea, consiguiendo un fluido de aire, un flujo de aire continuo, como haciendo, si tienen una hojita en su casa, cualquier hojita de papel, el hecho de hacer... Eso es lo que yo quiero lograr con este aparato. No quiero lograr eso. Quiero lograr... flujo de aire, sonido, vibración. Entonces, una vez que eso se haga costumbre y hábito en mi persona, desde subir el fluido y el flujo de aire, automáticamente baja la presión de aire. Entonces, logramos lo que el maestro llamaba wind, song and wind, el famoso melodía o canción y viento. Estamos creando viento, ¿sí? Movimiento continuo de aire, sin presión, porque Jacob decía que la presión mata al sonido. ¿Sí? Entonces, nos enfocamos en el movimiento de un árbol con el viento. Entonces, pensamos en esa imagen mental y tratamos de tocar de acuerdo a eso. ¿Sí? Hay un montón de ejercicios de respiración que se pueden usar para hacer este trabajo. Y como se pueden dar cuenta, una hojita de papel no cuesta absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, totalmente casero. Este exercício foi o que
o Luca Benucci em sua charla, que eu falei, tá, e se as pessoas não têm esse aparatito aí, aí ele, como assim não tem? Ah, Aí El ele mostrou, ele pirómetro. falou, então faça com uma folha que funciona também. Sí, es lo mismo. Se puede trabajar de la misma manera sin tener que gastar un solo centavo, un solo real. No hay que gastar dinero. ¿Sí? Eu tenho conversado um pouco com os meus alunos que, além da questão de você ter à mão coisas que não precisa exatamente ter dinheiro, Ujú, né? Tem para mim uma outra coisa que é mais importante ainda, que é quando você passa o exercício para eles, então eles começam a tocar, né? Só que você vê que eles não estão desenvolvendo, né? Exatamente porque eles não estão fazendo os exercícios, eles não estão ujú, pensando é, 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 que o aparelho respiratório, né, é a base para tocar trompa. E que se você não ujú, desenvolve isso, você não tem entender que explicar. A minha ideia é como explicar para os jovens que o pulmão dele agora não é só para falar, ele, es cierto. que ele tem Ujú. que se exercitar para poder desenvolver o pulmão quantas vezes mais para poder conseguir tocar esse instrumento que sim exige muito ar, né? El ejemplo más fácil para visualizar eso es el bostezo. Você cuando fala no usa 10% de la capacidad pulmonar, 10 nada más. Pero cuando você bosteza, hace... Ya eso es una cantidad enorme de aire que entra al cuerpo y você no tiene que empujar, que presionar el aire para que salga. Porque você no hace... O sea, en el estado de reposo en el que você está ahora, su cuerpo está normal, está en estado de reposo. Ahora, cuando você hace, você está cambiando la forma de su cuerpo. Y lo que hace, lo que tiene que hacer cuando você sopla, es relajar el cuerpo para volver al estado donde está ahora. O sea, yo estoy cómodo ahora. Cuando respiro, me lleno totalmente. Cuando soplo, volví al estado normal en el cual estaba. ¿Sí? Lo importante es no empujar ese aire hacia afuera, sino permitir que salga solo. Cuando nos llenamos, sí, fala. Perdão. Continua que eu hago depois a pergunta. Cuando Michael Groves mostró ese gráfico, no sé si vos se recuerda, Sí. un gráfico que mostraba el medio, el 50% de nuestra capacidad pulmonar y casi el 90%, ¿no? Si vos se acostumbra a respirar hasta el 50%, cuando empiece a tocar el instrumento, la trompa, en muy poco tiempo va a tener que empezar a empujar el aire para que salga. En cambio, si vos respira hasta el 90%, nunca hasta el 100%, ni soplando ni inspirando. Los extremos no son buenos, porque los extremos son sinónimo de fuerza, y nosotros no queremos fuerza. Entonces, si nosotros respiramos hasta el 90% y luego soplo normalmente, voy a soplar, voy a dejar que el aire salga y no voy a hacer que el aire salga. Por eso es muy importante una respiración profunda, porque inclusive alarga nuestras vidas.
llegamos mejor a nuestros años de ancianos. Cuando seamos grandes, nuestros pulmones, al respirar de esta manera, nuestros pulmones no van a tener la elasticidad que tenían cuando teníamos 20, 40 años, pero cuando teníamos 50 quizás sí. Entonces vamos a mantener esa elasticidad que es súper importante para mantener nuestra vida. ¿Sí? Sim. A minha pergunta, sempre a minha, que fica aqui, aquela dúvida, né? Por exemplo, a Cher e eu e Nadab tocamos Stravinsky, a Sinfonia de Três Movimentos, sim. E quando chega no terceiro movimento, sua boca já está, né? E, por exemplo, então temos que tocar notas muito agudas e muito fortes. E ainda com martelatos em cima, escrito, sim? E como fazer isso deixando simplesmente que o aire saia sem ter uma tengo una pregunta para você. Sim, sim. Você, sinceramente, sinceramente. Sim, claro, não, estamos acá para aprender. Você, ¿qué estaba pensando cuando estaba tocando eso? Em que eu estava pensando? ¿En qué estaba pensando? Você diz tecnicamente, perguntando sobre isso? ¿En qué estaba pensando? Se naquele momento eu estava pensando Sí. em usar o máximo de ar possível, de técnica possível para tocar todo o concerto. Até falamos. Quizás você estaba pensando en fuerza. Jacobs falaba de que cuando nosotros tenemos melodías fuertes con esa F escrita o doble F, en nuestra cabeza estamos pensando en hacer fuerza. Porque fuerte está muy ligado a la fuerza. Sí. Entonces él lo que decía era, cuando você tenga que tocar muy fuerte, no piense en muy fuerte. Cambie el concepto en su cabeza y piense en mezzo forte grande. ¿Sí? Entonces, como decía Maestro Jacobs, cuando uno se equivoca, cuando uno escroca una nota, cuando uno pifia, cuando uno se equivoca, lo importante no es la pifiada o la nota errada. Lo que importa en ese momento es lo que você estaba pensando en ese momento. No es lo mismo estudiar en nuestra casa, en nuestra morada, que ir al trabajo y tocar con 50, 70 músicos alrededor, con un público que nos está escuchando. Lo que yo estoy tratando de hacer en este momento es dos cosas. Respirar sumamente profundo siempre, porque la respiración es lo primero que se acorta cuando uno tiene una sensación de peligro, de nervios. ¿Sí? Y lo segundo es no tocar para mí y no escuchar lo que yo estoy tocando, sino tocar pensando en lo que quiero que escuche el público que me está escuchando. Esas son dos cosas que yo estoy tratando de hacer siempre. Es muy difícil, porque siempre hay situaciones en la orquesta tocando, que un compañero se da vuelta, me mira, o el director me hace una cara media fea, o millones de situaciones. Lo que hay que tratar de hacer es concentrarse, y esa es la palabra mágica, concentrarse al 90% en algo puntual que estoy haciendo. Cuando yo me concentro 90% en algo puntual que estoy haciendo, no hay más lugar en el cerebro para pensar en las otras tonterías. ¿Sí? Entonces, es una cuestión puramente mental y de actitud. Horowitz,
el famoso pianista Horowitz. Hay una anécdota de él muy, muy interesante. Cuando tocaba el piano, se ponía tenso, nervioso. Entonces, ¿qué hacía? Cuando entraba al escenario, se miraba toda la platea, el público, y elegía a una persona y tocaba el concierto para esa persona del público, para una sola persona. Una vez entró a tocar, estaba muy nervioso, entonces se enfocó en una señora muy bajita, muy anciana, muy viejita, que estaba en la platea y tocó el concierto para esa señora. 90% concentrado en tocar el concierto para esa señora. Al final del concierto, la señora lo fue a buscar y le dijo: yo sabía que usted estaba tocando el concierto para mí. Eso es increíble, porque eso es sensorial, ¿sí? Como dice el maestro Jacobs, yo no quiero ser tubista, no me gusta la palabra tubista, trompetista, trombonista. Yo no soy trombonista ni cornista, yo soy artista. Yo soy músico. Yo soy un narrador de historias con sonido para alguien más, no para mí. Porque cuando yo toco para mí, es como leer el diario, el periódico. Cuando yo leo para mí, lo leo en silencio y la información entra a mi cerebro. Cuando yo le cuento un cuento a un niño, yo pongo todo de mí para contárselo, toda mi energía para que el niño se quede mirándome a mí, así. Eso es lo que tenemos que hacer, tratar de hacer nosotros con las demás personas. Enviar un mensaje sumamente claro para esa persona, 2 personas, 1000 personas. Nunca para uno mismo, ¿sí? Sí. Cristian, me ¿Sí? encantó este resumen sobre el volumen, porque una vez le pregunté a mi hijo que le había tocado ser adjunto mío en una quinta de Mahler. Y me dice: pa, ¿por qué tocas tan fuerte? Y yo le decía: yo nunca tuve tanto sonido, hijo. Bueno, pero me estás aturdiendo, me dice. Y justamente pensaba en una palabra, y vos la dijiste recién, aunque dijiste otra palabra, ¿no? Tocaba tipo, no llegaba a una F, y sin embargo sonaba muy mucho. Pensaba en la palabra que cuando Zubin Mehta les pedía a la orquesta de Múnich, donde estaba, por ejemplo, Hans Pitzka, les decía: esto es enorme. Y yo me figuraba la imagen de enorme, pero yo nunca tuve mucho volumen, sin embargo sonaba enorme. O sea, seguramente Totalmente. gracias a la imagen llegué más bien al uso de la energía y no de la fuerza, no del empujar, Totalmente. sino del dejar fluir. Y lo último, para agregar algo, es cuando soplabas la hojita, que es el tema del sostener el aire, el poder llegar a sostener, también una frase viene de ahí, me recordé a la manera de respirar que te enseñan, por ejemplo, en Técnica Alexander. Usted debe respirar como si aspirara el aroma de una flor. Ah, mira. Y de la misma manera, vos expirabas aire como si estuvieras Totalmente. soplando un aroma. Me encantó eso. Bueno, nada más que eso. Gracias. Buenísimo. Ahí dijiste algo muy interesante, César, que lo de las frases. Hay algo que explica un alumno de Jacobs que se llama David Federley, que es palabra mayor, ¿no? Fue muchísimos años alumno de Jacobs y es un tipo excelente. Y habla de las microfrases. Y Jacobs siempre decía que nosotros no tocamos por frases, que nosotros tocamos por notas. Que tocamos una nota, seguida de otra nota, seguida de otra nota, son todas notas excelentes, pero son notas individuales. Y David Federley decía, las microfrases, decía 2 notas, 3 notas, casi nunca 4 notas, nunca 5 notas. Y decía que, Jacob decía que nosotros tocamos por notas y el público es el que recibe las frases. Vos fijate qué interesante, porque es lo mismo que escribir una carta, que no se usa más, ¿no? Quizás no es el ejemplo
muy actual de poner, ¿no? Pero cuando uno escribe una carta, escribe de puño y letra, ¿no? Querido, así, mirando la Q, la U, querido César, 2 puntos. Y abajo. Entonces yo estoy usando mis nervios motores, pero la persona que lo lee, que abre la carta, la lee, lo lee seguido. Y esa persona sí lee las frases completas. Es tremendamente interesante eso. Una pregunta entonces. A Bien. eso es a lo que se va, que hay que tener claro aquí, en la mente, in mind, el mensaje. Totalmente. Totalmente. Totalmente, estamos hablando el mismo idioma. Es tal cual. Cristian, una pregunta. Dime. ¿Cómo educar la campana mental a un aprendiz, a alguien que recién está formándose? Cantando. Cantando es el mejor ejemplo siempre. Cantando y cantando cosas fáciles, que sepan. El arroz con leche, el gallo pinto, feliz cumpleaños. Melodías que escuchen en la radio, canciones que les gusten. No tiene que ser clásica la música, tiene que ser cualquier cosa, inclusive puede ser cumbia. Pero el nene, los chicos chiquitos, son filtros, son esponjas. Entonces, todo, Jacob decía que no existe la persona que no pueda llegar a cantar bien. Él decía que trabajándolo desde el recuerdo, él comentaba siempre que, comenta en unos episodios que subtitulé, de una persona que cantaba muy mal. Tocaba muy mal, entonces cuando lo hizo cantar se dio cuenta que cantaba muy mal. Y empezaron a hacer un trabajo con respecto a los recuerdos y a la memoria de esa persona. Y le hizo recordar canciones infantiles que escuchaban en el jardín de infantes o en la escuela, y esas canciones que cantaba estaban afinadas, estaban entonadas cuando las cantaba. O sea que es una cuestión de práctica desde que somos muy pequeños, ¿no? El oído, mi oído no es distinto a un oído de un albañil o a un oído de un colectivero, es exactamente lo mismo. Acá lo que hay que hacer es entrenar, y el entrenamiento más complejo y más fácil a la vez es cantar. Es cantar canciones, y Jacobs hablaba mucho de las canciones de amor, porque las canciones de amor tienen algo especial que nos llenan de pasión y de sentimiento, ¿no? Eso no a un niño, pero a una persona grande sí. No tiene un poco a ver con cuando tú piensas en una canción un poco más vibrante, tú tensionas el cuerpo, y cuando tú piensas en una canción, tú relajas, como... Acá no estamos hablando del físico, Israel. No hay manera digamos, el ser humano no puede funcionar si no tiene el cerebro. No es al revés. Nosotros no tenemos que entrenar el cuerpo para tocar bien el instrumento. Nosotros tenemos que entrenar nuestro cerebro al máximo para que le ordene, le dé las órdenes correspondientes a los grupos musculares, a los músculos, a los tendones, a todo el cuerpo humano para que haga lo que tenga que hacer. Hay 659 pares de músculos en el cuerpo, más o menos, 654, 659. Es imposible manejarlos. En los labios hay tejidos musculares, hay 500 tejidos en los labios. Entonces es muy difícil. Hay muchos conceptos que para mí, en forma de entender, están un poco errados, o del todo errados. Cuando antes nos decían, por ejemplo, porque todos pasamos por esto, yo también pasé por lo mismo, nos decían, poné dura la panza, la barriga, meté la panza, sacá la panza, soplá desde el diafragma, nos decían. Que el diafragma no es un músculo exhalador, es un músculo inhalador.
Lo único que hace el diafragma, que es como una cúpula, que está a la altura de nuestro esternón, que es el huesito que tenemos en el medio, que es el que une las costillas, las costelas. Lo único que hace el diafragma cuando respiramos profundo, baja, hace una tensión hacia abajo, baja, para darle lugar a los pulmones a llenarse de aire. Y cuando soplamos, no es que empujamos el diafragma, lo que hace el diafragma es liberarse de esa presión que hacía hacia abajo, entonces vuelve al estado normal. Lo mismo que hablábamos hoy con la respiración, que cambiamos de forma, nuestro cuerpo es exactamente lo mismo. Con el tema de la respiración no existe, y esto, que por favor, esto hay que hacerse un tatuaje con esto. No existe respiración profunda o respiración completa, si la quieren llamar así, sin el movimiento del tórax, sin la expansión de las costillas hacia adelante, hacia los costados. Se abren así las costillas cuando respiramos profundo. No existe. Si yo me pongo una camisa de presión aquí sosteniendo mis costillas y quiero respirar profundo, no voy a poder, porque voy a respirar solamente de la parte baja de los pulmones. Y otra de las cosas, no hay otro lugar en el cuerpo humano donde entre aire que no sean los pulmones. Porque mucha gente dice, no, hay que respirar de acá, de atrás, de la espalda. Y en la espalda no hay ningún hueco para que entre el aire. El aire entra solamente en los pulmones. Fernando, ¿tiene alguna pregunta, alguna colocación para el profesor? Sí, perdón. Vale, maestro, Hola. un gusto saludarle. Tenía un profesor sí, un profesor que cuando me hablaba de la respiración, sí me hablaba de esa manera, pero no de mover lo que es la parte baja de lo que son los pulmones y todo eso, sino más figuradamente como que hablar de intentar bajar el aire para que los pulmones abran, o sea, para que expandan, o sea, como lo acabas de comentar. Pero sí que se gestionaba, por decirlo de alguna manera, lo que es el abdomen, o sea, el diafragma, la parte que baja un poco más para que amplíen los pulmones, y luego los laterales de aquí, o los músculos dorsales, sí que hablaba de una manera que intentar abrir ese espacio, o sea, para que los pulmones aún bajen más. O sea, no sé si eso será verdad o no. ¿Cómo es tu nombre, Fernando? Te explico. Sí, Fernando. Cuando respirás profundo, como cuando bostezás, Sí. el diafragma baja solo, no podemos manejarlo nosotros. ¿Sí? Cuando haces, el diafragma baja solo y le da el lugar a los pulmones. Cuando vos empezás a hacer maniobras con tus músculos abdominales, las paredes abdominales laterales, los oblicuos o lo que sea, lo que estás haciendo, estás creando una maniobra que se llama maniobra Valsalva. Vale. La maniobra Valsalva es un término médico, se utiliza para tres cosas. Se utiliza para defecar, cuando vos respirás profundo y haces fuerza. Se utiliza, la mujer lo utiliza en el parto de sus hijos, partos naturales, cuando pujan. ¿Sí? Y la otra es en levantamiento de pesas, en artes marciales, en boxeo, cuando uno se pone cerradito así y tensa la parte abdominal. Cuando uno tensa la parte abdominal, no le está permitiendo a los pulmones ese espacio que necesitan para estirarse al máximo. ¿Sí? ¿Se entiende un poco? Sí, totalmente. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es, y el mejor ejemplo para esto, vuelvo a repetirlo, es el bostezo. El bostezo es el mejor ejemplo de una respiración tremendamente profunda, porque cuando tenemos mucho sueño, es
llegás al límite casi de tu respiración y cuando largás el aire, cuando soplás el aire, cuando exhalás, no estás presionando para que salga el aire sale solo. Vale, ¿Sí? o sea, Entonces, básicamente lo que haces es hacer tensión al momento de respirar, lo que es contradictorio, o sea, no es... no hay ninguna, a la hora de respirar, no hay ninguna tensión. Claro, claro. Cuando vos bostezás, haces tensión. No, no, para nada, para nada. Por eso, cuando yo respiro, es un movimiento totalmente liberado y lo que tengo que hacer es succionar el aire. Esa palabra es importante, succionar el aire, porque el aire no entra solo dentro mío. ¿Sí? Es succionar. Llega a un estado como de impaciencia del cuerpo para liberar todo ese aire. Y lo que tienes que hacer es liberarlo sin ningún tipo de fuerza. Obviamente, si hablamos de fuerza, hay una fuerza natural que hacen los músculos abdominales y las costillas y las intercostales cuando hay que tocar esas sinfonías, como decía Israel recién. Cuando tengo que tocar muy agudo y muy fuerte. ¿Sí? Eso es algo, hay que tratar de que sea lo más natural posible, para lo cual es muy importante tener una buena entrada de aire siempre. ¿Sí? Vale, muchas gracias. ¿Sirvió? Sí. Sí, totalmente, totalmente. Porque es lo que le comentaba, o sea, yo tenía la idea de ese tipo de respiración y llegaba un momento que al principio me iba muy bien, o sea, como que lograba adquirir más cantidad de aire, pero llegaba un punto que me sofocaba. O sea, llegaba un punto que la respiración misma te ahoga, por decirlo de alguna manera. Eso es una Entonces, cuestión mental. ya era mental, Eso es, ya ahí sí, mira, el instrumento te puede mentir. Muy bien, si tú tocas una nota así y la metes dentro del instrumento, el instrumento va a sonar. El instrumento va a sonar, no va a dejar de sonar. Pero si vos tocas así, mejorás la vibración de tus labios y el sonido es mejor, obviamente el instrumento va a sonar mejor. Vale. Muchas veces el instrumento te puede mentir, tu cuerpo te puede mentir y tu mente te puede mentir. Por eso hay unos ejercicios para controlar eso y aprender a controlarlo con pajitas, con sorbetes, que tampoco tenés que gastar nada, ni 10 centavos gastás en eso, y se hacen de la siguiente manera: te lo metes en la boca, sacás todo el aire al máximo y empezás a chupar suavemente el aire. Hasta donde más puedas. Evidentemente, en el medio de ese ejercicio, como es lento y paulatino, tu cuerpo va a empezar a decirte, respirá de una vez. Claro. Lo que tenés que hacer ahí es como digo siempre, acá tenés un diablito que te dice eso, y acá tenés un angelito, que te dice, el angelito dice, no le des importancia a lo que te dice el diablito. Te concentrás y te relajás, Fernando, te tenés que relajar para hacer ese ejercicio. Y lo mismo haces exhalando. Tomás muchísimo aire. Y te concentrás en imágenes, en un río, en un tronco flotando en un río que va pasando sumamente suave y lento. Y de esa manera vas a demitificar todo lo que tu cerebro o tu cuerpo te estaba queriendo mentir. Porque muchas veces cuando tocamos el instrumento, respiramos donde queremos y no realmente donde lo necesitamos o donde la música nos lo pide. Vale. ¿Sí? Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Por favor. Cris, Uhum. eu queria, assim, para a gente encerrar, assim, eu queria que você falasse um pouco, porque nós falamos sobre o ar, sobre a embocadura, né, e a função como você tem estudando essa filosofia toda, né? Mas eu gostaria uma pergunta, e a língua? La lengua, ¿você sabe cómo le decía Jacobs a la lengua? Ah, El diablo.
El diablo. E La lengua. como digo mesmo Edward Brown ¿Dijo sobre eso? o avião, não, quando ele fala que dentro de um avião vai, que como se chama embocadura, lembra, se recuerda, César? Sí, Como recuerdo que él le dijo a la lengua, le dijo, y atrás va un enemigo, o la inimigo. lengua. Totalmente, totalmente. Hay muchas veces nos equivocamos y este aparato es buenísimo para eso, porque nos muestra realmente, es totalmente recomendable. Yo debería tener un aparato que se llama Shortcut, que Michael Gross lo compró para mí, para regalármelo, y lo tiene en Oregon, pero no pude ir todavía. Es básicamente como esto, ¿no? Pero este aparato muestra a Bosé realmente cuando sus dos labios están bien ubicados. Porque este instrumento no miente Sí, como la trompa. Como la trompa cuando hacemos y sacamos la mandíbula, no precisa hacer eso para tocar todo. sí. ¿Sí? Es una cuestión de olvidarse de los labios. O sea, hace... Eu não puse isso, Israel, assim. Eu não pensei nos lábios. Eu pensei, ¿sabe qué pensé? Vibración, para producir sonido. Las únicas dos cosas que necesitamos para producir el sonido son aire y vibración. O sea, la lengua abajo. No es necesaria la lengua, lo que pasa es que desde que nacemos formamos un hábito tan fuerte de mover la lengua todo el tiempo, cuando hablamos, cuando cantamos, cuando silbamos, todo el tiempo una analogía que pongo yo siempre. Desde la mañana hasta la noche hablamos con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros colegas, con nuestros amigos. ¿Alguna vez, cuando llegó a la noche, tiene la mandíbula cansada de hablar? Nunca tengo la mandíbula cansada de hablar. Y la mandíbula se mueve todo el día, pero se mueve de una forma natural. No estoy moviéndola yo para hablar. La mandíbula se mueve como se debe mover para hablar. ¿Qué pasa? Cuando yo toco, no tengo que estar así, con esto duro, porque es una contradicción. ¿Nunca les pasó que están comiendo nueces o avellanas y mastican 2 minutos y empiezan, oh, que me duele acá el macetero y me duele? Pero eso es porque estoy usando fuerza. Yo cuando hablo no uso fuerza. Mi mandíbula no usa fuerza. Este músculo es el músculo más fuerte del cuerpo humano. El segundo músculo más fuerte del cuerpo humano es el psoas, que une todo el tórax con las piernas. Es el que nos permite inclinarnos. Entonces, por eso hay que buscar siempre la naturalidad para tocar. ¿Sí? Yo respiro profundo y en vez de estar enfocado en mis comisuras y mis labios, estoy enfocado en el producto final, que es la vibración del labio continua y la creación de la sonoridad pareja. ¿Sí? Así cuando yo toco una melodía para quien sea,
pensando en firmeza acá. Como decía Jacobs, esta parte de la cara y esta parte del cuerpo son partes de cambio continuo, no son parte de estabilidad. La estabilidad y la precisión, cuando uno habla de precisión de las notas agudas, cuando uno estudia notas agudas, no me la da una cuestión muscular. La memoria muscular no existe. Lo que me da la precisión de las notas agudas es mi claridad mental de lo que está sonando aquí adentro. A mí no me sale, lo estudio todos los días, trato de hacerlo lo que más puedo, canto todo el día. Como les dije al principio, soy un estudiante, me considero un estudiante y siempre me voy a llamar estudiante porque es lo que soy. Siempre estoy tratando de investigar. Es lo único que me va a llevar al éxito. Espero. Lo que sí les digo es que no es lo mismo tocar en nuestra casa, con nuestros seres queridos, nuestros hijos, que ir al teatro y exponer. La exposición es muy difícil de llevar. Pero yo creo que haciendo un trabajo mental, como no sé si vieron en un video de James LeBron, el basquetbolista que subí, que son 3 minutos, que él habla de eso, ¿no? Él dice, siempre nos dijeron que teníamos que fortalecernos físicamente cuando realmente la verdadera fuerza está en la mente, porque la mente es la que maneja el cuerpo. Entonces, ¿qué hace él o qué hace Messi o qué hace un montón de personas? Se imaginan en sus casas, estando en el escenario, con sus amigos y sus enemigos también, porque en la música no es que somos todos amigos, hay enemigos también. Entonces, me pongo en esa escena, 90% concentrado en lo que estoy viviendo, y paso esos nervios, trato de pasar esos nervios, esas sensaciones en mi casa. Entonces, cuando voy al teatro, yo esas sensaciones ya las practiqué en mi casa. Es un terreno ganado, por mínimo que sea el logro, por mínimo que logremos hacerlo en casa, es un poquito más. Entonces, eso nos va a ayudar a cuando estemos frente al público, frente a quien sea, poder relajarnos y poder disfrutar de lo que hacemos, de que la música está para eso. La música está para disfrutar. Está bien, Israel, no sé si contesté tu pregunta, pero hablo Muitíssimo mucho de vez en obrigado, cuando. querida. A gente poderia passar aqui muito tempo falando sobre vários temas. E, bem, então chegamos ao final da nossa live. Né? Eu gostaria de, mais uma vez, em nome da equipe Latino America Horns, te agradecer por ter aceitado a nossa invitação. Gracias, Jorge, por ter arreglado todo. Que acá estamos como locos, cada um haciendo algo, como Gabriela, que está haciendo cosas ali, que creo que sean muy hermosas. Gracias, César, também por estar acá. Nadab, Celso. Miguel, bien. ¿Dónde soy, Miguel? De Salta, ¿cómo le va? De Salta, Salta, Argentina. Gracias, bienvenido de Salta. Mi querido amigo. Un abrazo a todos. Un abrazo, querido. Un abrazo, Gracias. Michael. Tchau, tchau. Un abrazo, César. Sim. Eu gostaria, então, Cris, para a gente Gracias. encerrar a nossa live, que você deixasse aqui uma mensagem assim curta para os nossos cornistas latino-americanos espalhados por todo o mundo, por favor, para esse tempo que a gente está terminando, né, que parece que está acabando de isolamento, mas em alguns lugares aqui na América do Sul, com essa segunda cepa, né, aqui no Brasil ainda estamos vários problemas e muito mais sérios do que antes, né? Então, queria que você deixasse uma mensagem aqui para nós. Yo creo que más allá de lo difícil que sea todo esto de la pandemia y todo esto que estamos viviendo con el coronavirus y demás,
los gobiernos, todo lo que tiene que ver con eso. Yo creo que si nosotros, como decía Jacob, si nosotros cerramos los ojos y nos concentramos, podemos hacer música inclusive sin el instrumento. Podemos disfrutar de momentos, más allá de que la situación económica sea difícil, más allá de las enfermedades, más allá de... Siempre, obviamente, estar con la familia, porque la familia siempre es lo primero. Es más importante que la música, más importante que cualquier cosa. La familia es lo primero. Pero si uno quiere hacer música y no tiene instrumento, y no tiene boquilla, y no tiene nada, uno puede ser artista igual. ¿Sí? Con solo cerrar los ojos e imaginar, ese es el tema fundamental, imaginar una situación. Crear como crea un actor que se mete de lleno en el papel de otra persona, en la vida de otra persona. Nosotros también podemos hacer eso. Y sin instrumentos inclusive. Cantar, imaginar, inundar nuestra cabeza de música, como decía el maestro Jacob. Ojalá esto pase pronto y nos podamos ver en breve, pero bueno, eso lo dirá el destino, que para mí siempre estuvo escrito. Enquanto isso não acontece, vamos continuar nos encontrando aqui para falar de palma, para aprender, aproveitar esse momento, ressignificar esse mal em um bem, que é o que conseguimos fazer nesses quase dois anos, né? Então eu gostaria mais uma vez agradecer a equipe Latinoamérica Horns, Gabriela Ibarra, Nadab Tomás, Jorge Montoya, Gleice Viana, César Almada. Muito obrigado a todos. E eu gostaria então de uma salva de palmas para o Cris, né? Cristian Morabito. Cristian, maestro, muito obrigado. Gracias, Cristian. Gracias, Cristian. Gracias a todos. Muchas gracias a todos, como siempre. Muy amables, muy amables. E a vocês que nos acompanham, né, que assistiu essa live até agora, eu e toda a equipe Latinoamérica Horn, nós gostaríamos de pedir que você compartilhe as nossas publicações, né? Mande para os seus amigos, pessoal da igreja, da banda, compartilhe todas as publicações para a gente poder alcançar o maior número de trompistas possíveis, tá? Então, até mais. Tchau, tchau. Gracias. Gracias a todos.